Hace 21 años nos dejó Eulalio González Piporro, una de las grandes leyendas del cine y la música mexicana. Pero antes de morir, reveló una verdad impactante sobre su gran amigo y mentor, Pedro Infante. Hoy recordamos su vida, su legado y esa amistad tan especial que marcó la historia del espectáculo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún detalle de esta conmovedora historia. Eulalio González nació en 1921, en el pequeño municipio de Los Herreras, en el estado de Nuevo León. En aquel tiempo, el norte de México conservaba un espíritu fuerte, marcado por el trabajo duro, la música regional y un sentido profundo de comunidad. Desde su llegada al mundo, el destino de Eulalio parecía entrelazarse con esa identidad norteña que más tarde lo definiría por completo. Su familia vivía con modestia, pero con la firmeza típica de la región. Valores, respeto y esfuerzo eran las bases del hogar. Su padre, un hombre disciplinado y meticuloso, trabajaba como oficial de aduanas. Este empleo obligaba a la familia a mudarse constantemente, lo que hizo que la infancia de Eulalio estuviera llena de cambios, de nuevos paisajes y de amigos efímeros. Sin embargo, cada traslado fue una oportunidad para conocer distintas costumbres del norte mexicano, los corridos que se cantaban en los pueblos, los bailes en las plazas y la manera directa de hablar de la gente del campo. Todo eso quedó grabado en su memoria como un mapa cultural que más tarde utilizaría para construir su identidad artística. Desde niño mostró curiosidad por las historias que escuchaba en la radio y por los relatos de los viajeros que pasaban por los pueblos fronterizos. Le fascinaba observar cómo una voz podía transmitir emociones, humor o tristeza sin necesidad de ver el rostro de quien hablaba. Pero su padre tenía otros planes. Quería que Eulalio estudiara medicina, una profesión considerada noble y segura. Sin embargo, el joven tenía inclinaciones distintas. Aunque respetaba la voluntad paterna, sentía que su camino no estaba en los hospitales, sino en la palabra, en el relato y en la comunicación. Durante su juventud en Monterrey, Eulalio cursó estudios en contaduría, cumpliendo parcialmente con las expectativas familiares. Pero incluso entre números y balances, encontraba espacio para escribir pequeñas crónicas sobre la vida cotidiana. Sus compañeros notaban su facilidad para contar anécdotas con humor y detalle. A menudo lo buscaban para que narrara lo ocurrido en la clase o en la calle, y él lo hacía con una naturalidad que capturaba la atención de todos. Fue en esa etapa cuando comprendió que su verdadera vocación no estaba en los libros de contabilidad, sino en la narración. Su pasión por la palabra hablada y escrita crecía cada día, empujándolo hacia un futuro inesperado. Aquella curiosidad juvenil lo llevaría pronto a descubrir el poder de la radio, un medio que cambiaría su vida para siempre. Sin saberlo aún, Eulalio González se acercaba a la primera gran oportunidad que definiría el rumbo de su destino. El primer contacto profesional de Eulalio González con la comunicación llegó en Monterrey, cuando consiguió trabajo en el periódico El Porvenir. Empezó como reportero y taquígrafo, dos oficios que exigían atención, rapidez y precisión. Allí aprendió a escuchar con cuidado y a captar los detalles que daban vida a una historia. En poco tiempo, se destacó por su estilo claro y por la manera sencilla en que relataba los hechos, haciendo que cualquier lector entendiera lo ocurrido sin esfuerzo. El ambiente del periódico era intenso. Cada día había noticias nuevas que cubrir: política, cultura, sucesos locales. En medio de ese ritmo agitado, Eulalio descubrió que tenía una voz potente y una facilidad natural para comunicarse. Esa cualidad no pasó desapercibida. Un compañero de redacción, que también trabajaba en la emisora SEMR, le propuso probar suerte frente al micrófono. Sin dudarlo, aceptó. En 1942, su voz comenzó a escucharse en la radio. Al principio le dieron tareas simples: leer anuncios, presentar canciones o comentar breves noticias. Pero poco a poco su carisma lo convirtió en uno de los locutores más reconocidos de Monterrey. Su tono cálido y su manera espontánea de hablar conectaban con la gente. No necesitaba esforzarse para parecer simpático, lo era por naturaleza. La radio se transformó en su segunda casa. Cada programa era una oportunidad para aprender algo nuevo, para observar cómo la audiencia reaccionaba a una broma o a una historia bien contada. Con el tiempo, empezó a ser invitado a eventos en vivo, como presentaciones de música popular y funciones de lucha libre, donde su energía y humor lo hacían destacar.
Su presencia animaba a los asistentes, y pronto su nombre comenzó a ser mencionado más allá de Monterrey. Eulalio entendió entonces que el micrófono podía ser más que una herramienta de trabajo, era una extensión de su personalidad. A través de la voz podía transmitir alegría, ironía o ternura, y eso lo llenaba de entusiasmo. Su carrera crecía, pero aún no imaginaba que aquella experiencia sería el punto de partida de algo mucho mayor. En el horizonte, sin saberlo, se acercaba la etapa que lo consagraría en el corazón del público mexicano. En la ciudad de Monterrey, donde el bullicio de los mercados se mezclaba con el sonido metálico de los tranvías, Eulalio González dio sus primeros pasos en el mundo de la comunicación. Su oportunidad llegó cuando fue contratado por el periódico El Porvenir, uno de los más importantes del norte del país. Allí trabajó como reportero y taquígrafo, aprendiendo a captar las palabras con rapidez y a transformarlas en noticias claras y precisas. Aquel empleo, que comenzó como una necesidad, se convirtió pronto en su primer gran aprendizaje sobre el poder de la palabra. El ambiente en la redacción era exigente. Los periodistas corrían de un lado a otro para entregar sus notas a tiempo, y los tipógrafos imprimían con prisa las noticias que informarían a toda Monterrey al amanecer. Entre ese caos creativo, Eulalio se destacaba por su disciplina y su curiosidad. Le gustaba observar, escuchar y contar lo que veía con un toque humano. No tardó en notar que no solo escribía bien, sino que tenía una facilidad natural para comunicar y conectar con los demás. Un día, mientras practicaba la lectura de sus propias notas en voz alta, uno de sus compañeros notó algo especial en su tono. Su voz era grave pero amable, firme y cálida a la vez. Ese amigo, que también colaboraba con la emisora SEMR, le propuso probar suerte en la radio. A Eulalio le llamó la atención la idea de hablarle a un público invisible, así que aceptó sin dudar. En 1942, su voz comenzó a transmitirse por primera vez en la frecuencia de SEMR. Al principio realizaba tareas sencillas, leía anuncios, presentaba canciones y comentaba pequeñas notas. Sin embargo, su espontaneidad y su simpatía natural cautivaron rápidamente a la audiencia. Los oyentes lo reconocían por su tono alegre y por esa manera norteña de hablar que transmitía autenticidad. Pronto se convirtió en una de las voces más queridas de la radio local. Su carisma le abrió nuevas puertas. Fue invitado a presentar eventos musicales, ferias y funciones de lucha libre, donde animaba al público con entusiasmo y humor. En esos escenarios descubrió que el micrófono era su compañero ideal. No solo narraba, también divertía, emocionaba y lograba que la gente se sintiera parte del espectáculo. Esa conexión directa con el público sería una de las claves de su futuro éxito. Eulalio González se consolidaba como un comunicador nato, aunque él mismo aún no comprendía la magnitud de lo que estaba construyendo. Lo que comenzó como un trabajo en un periódico y unas horas en la radio se transformaba en una vocación. Su nombre empezaba a sonar en todo Monterrey, y su talento lo llevaría pronto a conocer a un joven músico sinaloense que cambiaría su vida para siempre. Ese encuentro marcaría el inicio de una etapa legendaria en la historia del entretenimiento mexicano. En los años 40, Pedro Infante aún no era el ídolo que todos conocerían. Era un joven de voz privilegiada y sonrisa franca que viajaba por el norte del país en busca de oportunidades. En aquellos tiempos, su sueño era simple: cantar, ser escuchado y ganarse un lugar en la memoria del público. Monterrey fue una de las ciudades que lo recibió con los brazos abiertos, y fue precisamente allí donde su camino se cruzó con el de Eulalio González. Eulalio ya trabajaba en la radio y se había convertido en un presentador reconocido por su energía y simpatía. Cuando escuchó cantar a Infante por primera vez, quedó impresionado. Había algo en su voz que transmitía verdad y emoción, una mezcla de humildad y fuerza que pocos artistas lograban. Desde ese momento, González supo que aquel muchacho tenía un destino grande. Lo invitó a presentarse en algunos programas y comenzó a mencionarlo con entusiasmo al público, ayudando a difundir su nombre en la región. La relación entre ambos creció con rapidez. Pedro valoraba la sinceridad y el buen humor de Eulalio, mientras éste admiraba la dedicación y el talento natural del joven sinaloense. Pronto empezaron a colaborar de manera constante. Eulalio se encargaba de presentar los eventos donde Infante actuaba, animando a la gente y preparando el ambiente con su chispa inconfundible. La combinación era perfecta.
La voz encantadora de Pedro y el carisma contagioso de Eulalio creaban una fórmula imbatible. El público los adoraba juntos. En cada presentación, los aplausos se multiplicaban, y ambos comprendieron que habían encontrado una conexión profesional y humana difícil de repetir. Entre canción y broma, entre ensayo y función, nació una amistad genuina. Pedro veía en Eulalio a un hombre leal, y Eulalio veía en Pedro a un talento destinado a trascender. Con el paso del tiempo, Infante comenzó a ganar fama en la Radio Nacional. En una de sus etapas más activas, cuando participaba en radionovelas, no dudó en invitar a su amigo. Así fue como González se integró al elenco de Ahí viene Martín Corona, una producción que se convertiría en un fenómeno de audiencia. Aquella invitación no solo consolidó su amistad, sino que abrió el camino de Eulalio hacia el mundo del cine y la actuación. Sin saberlo, ambos estaban construyendo una leyenda. El locutor del norte y el cantante de Sinaloa se convertirían en símbolos de una época dorada. La historia de su alianza apenas comenzaba, y lo que vino después cambiaría para siempre el rumbo de la cultura popular mexicana. A finales de los años 40, Eulalio González decidió dejar Monterrey para buscar nuevas oportunidades en la Ciudad de México. El ambiente artístico del país se concentraba allí, en medio de estudios de grabación, cabinas de radio y un creciente mundo cinematográfico que prometía fama y estabilidad. Con una maleta llena de esperanzas y una voz que ya era reconocida en el norte, Eulalio llegó a la capital decidido a probar suerte. No fue fácil. Al principio tuvo que adaptarse al ritmo acelerado de la gran ciudad, pero su determinación lo mantuvo firme. En 1948, su destino cambió para siempre cuando se presentó a una audición en la emisora XEQ. Se buscaba a un actor de voz fuerte y carisma natural para interpretar a un personaje secundario en una radionovela cómica titulada Ahí viene Martín Corona. El papel era el de un ranchero simpático, hablador y lleno de ocurrencias. Durante la prueba, Eulalio improvisó con su característico acento norteño, provocando risas inmediatas entre los productores. En ese momento nació El Piporro, un personaje que pronto se volvería inmortal. El éxito de la radionovela fue inmediato. La voz del Piporro se hizo inconfundible y llegó a cada rincón del país. La gente esperaba cada emisión con entusiasmo, repitiendo sus frases y riendo con sus ocurrencias. En poco tiempo, Eulalio pasó de ser un locutor prometedor a una figura nacional. Pedro Infante, quien interpretaba al héroe principal Martín Corona, reconoció el talento de su amigo y lo apoyó sin reservas. Se convirtió en su mentor y protector dentro del competitivo ambiente artístico de la capital. Gracias al enorme éxito en la radio, la historia dio el salto al cine en 1952 con la película Ahí viene Martín Corona. Los productores dudaban en incluir a Eulalio en el elenco, pues su papel correspondía a un hombre mucho mayor que él. Sin embargo, Infante defendió con firmeza su participación, asegurando que nadie podía interpretar al Piporro con tanta autenticidad. Su insistencia fue decisiva. Eulalio obtuvo el papel y, con la ayuda del maquillaje, transformó su rostro para aparentar más edad. El resultado fue un triunfo rotundo. La película arrasó en taquilla y consolidó al Piporro como uno de los personajes más queridos del cine mexicano. Su humor natural, su lenguaje norteño y su ternura escondida detrás de la picardía lo hicieron inolvidable. Eulalio demostró que no solo era un locutor talentoso, sino un actor completo capaz de transmitir humanidad en cada escena. Desde entonces, el público lo adoptó como una figura entrañable, un símbolo del México alegre, sincero y valiente que él representaba con orgullo. El éxito marcó el inicio de una carrera que crecería sin descanso. Lo que había empezado como una simple audición en la radio se transformó en una leyenda nacional. Y aunque Eulalio aún no lo sabía, el nombre de El Piporro lo acompañaría por el resto de su vida, llevándolo a conquistar nuevos escenarios y a demostrar una versatilidad artística que pocos habían imaginado. Tras el enorme éxito de Ahí viene Martín Corona, Eulalio González se convirtió en una de las figuras más solicitadas del cine mexicano. Entre 1952 y 1957 participó en más de 20 películas, compartiendo créditos con grandes estrellas de la época dorada como Pedro Infante, Sara García, Luis Aguilar y Rosita Quintana. Cada interpretación reforzaba su popularidad, mostrando que su talento iba más allá del humor.
Su presencia en la pantalla garantizaba risas, emoción y autenticidad. Películas como Cuidado con el amor, Los Gavilanes y Escuela de Música lo consolidaron como un actor versátil, capaz de adaptarse tanto a la comedia ranchera como al drama ligero. Sin embargo, su gran reconocimiento llegó cuando fue nominado al Premio Ariel por su actuación en Píntame angelitos blancos. El personaje que interpretó combinaba humor y sensibilidad, revelando una faceta más profunda de su arte. Poco después, en 1956, ganó el Premio Ariel al mejor actor de reparto por Espaldas mojadas, una historia que abordaba el drama de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Lejos de conformarse, Eulalio expandió su talento a otros campos. Además de actor, se convirtió en cantante, compositor, guionista, director y productor. Su creatividad no tenía descanso. Durante esos años viajó constantemente para filmar, grabar discos y presentarse en ferias y teatros por todo el país. Su energía parecía inagotable. Cada proyecto llevaba su sello personal, humor norteño, lenguaje popular y un profundo amor por sus raíces. Uno de sus trabajos más ambiciosos fue El Pocho, una producción en la que se encargó de casi todo. Escribió el guión, dirigió, actuó y compuso la música. La película fue bien recibida por el público y la crítica, consolidando su reputación como un artista integral. Su esfuerzo fue reconocido con el Premio Diosa de Plata, otro logro que confirmaba su importancia en la industria cinematográfica mexicana. El Piporro se convirtió en un ícono cultural, un símbolo de identidad para el norte del país. Su estilo cómico se basaba en la observación de la vida real, en las costumbres, los dichos y las pequeñas ironías cotidianas. A través de sus personajes, retrató con humor y cariño al mexicano trabajador, orgulloso de su tierra y de su manera de hablar. Esa autenticidad fue su mayor fortaleza. Durante esa etapa, Eulalio González demostró que el éxito no lo había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre sencillo que había empezado como taquígrafo en Monterrey. Pero ahora su voz y su figura eran reconocidas en todo México. Su carrera continuaba en ascenso, y el futuro le presentaría nuevos retos y descubrimientos que terminarían por definir la grandeza de su legado artístico. Con el paso de los años, tanto Eulalio González como Pedro Infante se convirtieron en figuras queridas por todo México. Aunque sus caminos profesionales los llevaban por rumbos distintos, el destino tenía preparado un reencuentro especial. Ocurrió en la Ciudad de México, durante un evento multitudinario donde Pedro presentaba una de sus películas más esperadas. El teatro estaba lleno, las luces brillaban y los aplausos resonaban como una ola incesante. En medio de la multitud, Eulalio se abrió paso discretamente, sin imaginar que aquel día quedaría grabado en su memoria para siempre. Cuando Pedro bajó del escenario, su mirada se cruzó con la de su viejo amigo. Bastó un instante para que lo reconociera. Con una sonrisa sincera, Infante interrumpió el saludo al público y gritó su nombre con alegría. La gente se volvió sorprendida, mientras él lo llamaba a su camerino con entusiasmo. Aquel gesto, tan espontáneo, reflejaba la esencia de Pedro, la humildad intacta del hombre que no olvidaba a quienes lo acompañaron en sus primeros pasos. González, emocionado, recordó ese momento como una de las mayores muestras de amistad que había recibido en su vida. En la intimidad del camerino, conversaron durante horas. Recordaron los tiempos en que viajaban juntos por los pueblos del norte, cuando apenas soñaban con llegar al cine. Pedro hablaba con la misma sencillez de siempre, riendo y contando anécdotas con su estilo inconfundible. Eulalio confesó más tarde que lo que más admiraba de Infante no era su fama ni su voz prodigiosa, sino su capacidad para seguir siendo el mismo hombre de corazón noble que había conocido años atrás. Inspirado por esa amistad sincera, González compuso una canción en su honor titulada El Gorgorello. La pieza fue un homenaje a su padrino artístico, una mezcla de humor, cariño y admiración que resumía todo lo que Pedro representaba para él. Cuando la presentó a la disquera Peerless, Infante aceptó participar en la grabación sin dudarlo. Aquella colaboración fue un éxito, y la química entre ambos volvió a brillar, esta vez en forma de música. Su relación trascendió los estudios de grabación. En el cine compartieron pantalla en películas emblemáticas como Ahí viene Martín Corona, Carta a Eufemia, Escuela de Música, Los Gavilanes, Cuidado con el amor y Había una vez un marido. En cada una, su complicidad se percibía de inmediato.
No actuaban, simplemente eran ellos mismos, dos amigos que se entendían con una mirada y que disfrutaban el arte de hacer reír y emocionar al público. Eulalio solía decir que trabajar con Pedro era como volver a casa. Había confianza, respeto y una alegría contagiosa. Juntos representaban la unión perfecta entre la música ranchera, la comedia popular y el espíritu mexicano. Su amistad no solo fortaleció sus carreras, sino que dejó una huella imborrable en la historia del entretenimiento nacional. Lo que compartieron fue más que trabajo, fue una conexión de almas unidas por la pasión y la lealtad. La amistad entre Eulalio González y Pedro Infante se convirtió con el tiempo en un ejemplo de respeto, admiración y compañerismo dentro del mundo artístico. En una industria donde las rivalidades eran comunes, ambos demostraron que el éxito no tenía por qué separarlos. González veía en Infante a un hombre disciplinado, dedicado y generoso. Admiraba su compromiso con el público y su entrega total en cada interpretación. Para él, Pedro no era solo un cantante o un actor, era un símbolo del esfuerzo genuino y del talento natural que representa lo mejor del pueblo mexicano. Por su parte, Infante valoraba la autenticidad de Eulalio. Sabía que detrás del humor del piporro había un observador profundo de la vida, alguien que entendía el alma del norte del país y la transformaba en arte. Pedro solía decir que su amigo era capaz de hacer reír sin faltar al respeto, de retratar al mexicano con picardía y ternura a la vez. Esa mezcla de humor y humanidad fue lo que unió a ambos de manera inquebrantable. Su relación trascendió lo profesional. Compartían largas conversaciones sobre la vida, la música y el país que ambos amaban. Se respetaban mutuamente en sus estilos, Pedro desde la interpretación apasionada del canto y el drama, Eulalio desde la ironía, el ingenio y el corazón del hombre común. Juntos representaban dos caras de una misma moneda, la alegría y la emoción del México auténtico. A lo largo de los años, la colaboración entre ambos dejó una huella profunda en la cultura nacional. Sus películas, canciones y apariciones públicas se convirtieron en referentes de una época dorada donde el talento y la camaradería eran la base del espectáculo. Su unión simbolizó algo más grande que la fama, la conexión entre la música, el humor y la identidad del país. El público veía en ellos a dos amigos verdaderos, dos artistas que compartían una misma pasión por contar historias que llegaran al corazón de la gente. Con el paso del tiempo, nuevas generaciones descubrieron su legado. Jóvenes actores, comediantes y músicos encontraron inspiración en su ejemplo. Eulalio siguió recordando a Pedro con afecto en cada entrevista, repitiendo que su éxito no habría sido el mismo sin el impulso de su amigo. La figura de Infante, eterna en la memoria colectiva, continuó acompañando la carrera de González como una sombra luminosa. Esa amistad, forjada en el trabajo y la sinceridad, se convirtió en un símbolo de lealtad en el mundo artístico mexicano. No se trató solo de dos estrellas, sino de dos hombres que se entendieron más allá de la fama. Su legado compartido perdura hasta hoy, recordando que la verdadera grandeza nace de la humildad, la autenticidad y el respeto mutuo. El 15 de abril de 1957 amaneció como un día cualquiera, pero en cuestión de horas México entero se sumiría en una profunda tristeza. A las 7:54 de la mañana, un avión tipo Quetzal B-24, piloteado por Pedro Infante, se estrelló poco después de despegar de Mérida, Yucatán. La noticia se esparció con una velocidad impresionante. En cuestión de minutos, la radio interrumpió su programación habitual para anunciar la tragedia. Las calles quedaron en silencio. El país entero no podía creer que el ídolo máximo de la canción ranchera y del cine mexicano había muerto. El impacto fue devastador. Pedro Infante no era solo un artista, era una figura que representaba la esperanza, la alegría y la identidad nacional. Su pérdida marcó el final de una era dorada del cine mexicano, una época en la que las pantallas brillaban con historias que unían a la gente. Desde el norte hasta el sur, miles de personas lloraron su partida como si hubieran perdido a un amigo cercano. En Monterrey, en Culiacán, en la Ciudad de México y en cada rincón del país, se escuchaban sus canciones en tono de despedida. Eulalio González recibió la noticia con incredulidad. No podía aceptar que su amigo, su compañero de tantas aventuras y su inspiración artística, ya no estuviera. Lo había visto días antes, lleno de energía, hablando de nuevos proyectos y de su deseo de volver a los escenarios.
Aquella mañana, Eulalio permaneció en silencio, encerrado en su estudio, sin encontrar palabras para expresar su dolor. Con el tiempo, reconocería que esa pérdida lo marcó para siempre. Poco después del funeral, comenzaron a circular rumores sobre la supuesta presencia de González en el entierro. Algunas imágenes difundidas en noticieros y documentales mostraban una figura similar a la suya entre los asistentes, lo que alimentó la confusión. Sin embargo, Eulalio aclaró públicamente que no había asistido al sepelio. Explicó que se encontraba en otra ciudad, cumpliendo compromisos laborales, y que la imagen utilizada en el documental había sido manipulada durante la edición. Años más tarde, investigaciones periodísticas confirmaron su versión. Las imágenes fúnebres habían sido montadas, usando fragmentos de distintas grabaciones para dar la impresión de una cobertura más amplia. González nunca ocultó su incomodidad ante esa situación. Consideraba que alterar la verdad sobre un momento tan doloroso era una falta de respeto, tanto para Pedro como para su memoria. En entrevistas posteriores, insistió en defender la veracidad de los hechos, reafirmando que la amistad no necesitaba demostrarse con presencia física en un entierro, sino con años de lealtad sincera. A pesar del dolor, Eulalio eligió recordar a su amigo con alegría. Continuó escuchando sus canciones y hablando de él en cada oportunidad. Decía que Pedro seguía vivo en el corazón del pueblo, en cada sonrisa que provocaba su música y en cada película que aún hacía reír o llorar. Para González, la tragedia no fue el final, sino el comienzo de una misión: mantener intacto el legado de su compañero y evitar que el paso del tiempo borrara la huella de aquel hombre que había conquistado el alma de México. Tras la muerte de Pedro Infante, la vida de Eulalio González tomó un rumbo más introspectivo. Aunque continuó trabajando sin descanso, su manera de ver el mundo cambió. Detrás del humor que lo caracterizaba se escondía una melancolía discreta, la de quien había perdido a un hermano del alma. Sin embargo, su espíritu norteño y su amor por el arte lo impulsaron a seguir adelante. Sabía que detenerse sería traicionar la memoria de su amigo. Durante los años siguientes, González se consolidó como uno de los artistas más completos del espectáculo mexicano. Actuó, cantó, escribió y dirigió con la misma pasión que siempre lo había distinguido. Su nombre, asociado al personaje de El Piporro, se convirtió en sinónimo de alegría, ingenio y autenticidad. Pero detrás de cada éxito, Eulalio guardaba la enseñanza de Pedro: trabajar con humildad, respetar al público y nunca olvidar de dónde venía. Esa filosofía lo acompañó hasta el final de su carrera. A menudo, en entrevistas, recordaba a Infante con ternura. Decía que lo consideraba su maestro de vida, más allá del arte. Compartían la convicción de que el talento no servía de nada sin disciplina ni corazón. Ambos provenían de familias humildes, ambos habían luchado por abrirse camino en un medio competitivo, y ambos alcanzaron la gloria sin perder la sencillez. Esa coincidencia de valores fue el cimiento de una amistad que trascendió generaciones. El legado de los dos artistas se mantuvo vivo en la cultura mexicana. Las películas que protagonizaron juntos continuaron proyectándose en la televisión, mientras las nuevas generaciones descubrían su magia. Su colaboración demostró que el humor, la música y la emoción podían convivir en armonía. Representaron lo mejor de una época en que el arte popular era capaz de unir a todo un país alrededor de una canción o una historia compartida. Eulalio González vivió hasta los 81 años, falleciendo en 2003. Con su partida, México perdió a uno de sus grandes cronistas del alma popular. Su voz, su risa y su mirada franca quedaron grabadas en la memoria colectiva. Sin embargo, más allá de los premios, las películas y las canciones, lo que realmente perduró fue la amistad entre dos hombres que entendieron que el éxito tiene sentido solo cuando se comparte. Hoy, al recordar sus nombres, se evoca mucho más que una época dorada. Se recuerda el espíritu de un país que reía y soñaba a través de ellos. La conexión entre Pedro Infante y Eulalio González no murió con el tiempo. Sigue viva en cada nota, en cada carcajada y en cada corazón que aún vibra al verlos juntos en la pantalla. Su historia es, y seguirá siendo, el testimonio de una hermandad que trascendió la fama y se convirtió en símbolo eterno del arte mexicano. Y así recordamos a Eulalio González Piporro, un artista único que llevó en su corazón el cariño y los secretos de Pedro Infante. Si te gustó este video,
Déjanos tu comentario, suscríbete y activa el signo de notificaciones para seguir descubriendo más historias sorprendentes del cine mexicano. Hasta el próximo video.